Soy Remedios. Tengo 74 años. Soy viuda desde hace 15 y durante 38 años fui modista en el taller textil más grande de la ciudad. Mis manos cosieron vestidos de novia, uniformes escolares, abrigos de invierno para familias enteras y los trajes de primera comunión de medio pueblo. Mis manos saben lo que vale el trabajo silencioso y constante, el que no tiene aplausos ni reconocimiento, el que se hace igual cuando hay dinero que cuando no lo hay, igual cuando el cuerpo duele que cuando está descansado. Lo que no sabían hasta hace 3 semanas era que también sabían defenderse con una precisión que ni yo misma conocía del todo. Todo comenzó una tarde de martes cuando mi hijo Rodrigo entró a mi cuarto de costura sin tocar la puerta, cruzó el espacio en 4 zancadas largas y arrogantes y arrancó el cable de mi máquina de la pared con un tirón seco y definitivo, como quien desconecta un aparato viejo que lleva demasiado tiempo ocupando espacio. Me dijo, sin mirarme a los ojos, que ese ruido mecánico le impedía concentrarse en sus videoconferencias de trabajo, que los clientes escuchaban el motor al fondo y que eso no era profesional, que yo debía tener más consideración. La máquina era una Singer de 1971, la misma con la que bordé el ajuar de mi matrimonio, la misma que usé durante décadas para pagar las facturas, los colegios, los médicos y las emergencias de esta familia. Tenía el motor tibio todavía, con ese olor específico a aceite y metal caliente que para mí es el olor del trabajo bien hecho, cuando él jaló el enchufe y lo dejó caer sobre el suelo de madera como si fuera una cuerda inútil. Me quedé mirando la aguja detenida en medio de una costura de seda azul. Era el forro de un vestido de fiesta para la hija de una clienta de 20 años. La costura había quedado a la mitad, el hilo tensado y sin remate, la tela inmóvil bajo la prensatela de metal cromado. No dije nada. Rodrigo salió del cuarto cerrando con un golpe que hizo caer el dedal de plata de mi mesa de trabajo. El dedal rodó por el piso de madera con un sonido metálico y cristalino, como una moneda que cae y gira antes de quedarse quieta, y fue a detenerse debajo del armario de roble donde guardo los patrones antiguos y los carretes de hilo organizados por color. Me levanté de la silla de costura con la lentitud que me exigen mis rodillas. Me arrodillé con esfuerzo. Mis articulaciones protestaron de la manera que protestan siempre, con ese dolor sordo y constante que se ha vuelto tan habitual que ya casi no lo cuento como dolor, sino como parte de mi cuerpo. Alargué el brazo por debajo del armario, palpando la madera fría y el polvo suave que se acumula en los rincones que la escoba no siempre alcanza. Encontré el dedal. Lo recogí. Me puse de pie apoyándome en el borde de la silla. Lo sostuve en la palma de mi mano y lo observé. Era pequeño, achatado en la punta por décadas de uso ininterrumpido, con el borde inferior grabado con una guirnalda de flores diminutas que ya casi no se veía porque el tiempo había suavizado los relieves hasta convertirlos en una sugerencia más que en un grabado. Mi abuela Pilar me lo había dado el día que cumplí 15 años, dentro de una caja de madera de cedro forrada con terciopelo rojo que todavía conservo en el estante más alto de mi armario. Me dijo que ese dedal había protegido el dedo de 4 mujeres antes que yo, que había viajado en el bolsillo del delantal de mi tatarabuela desde la región de Castilla hasta este país nuevo, cruzando el océano en un barco de vapor que tardó 22 días en atracar, cosido en el forro de su falda más gruesa para que la aduana no lo viera, que había sobrevivido 2 guerras, una hambruna y 3 mudanzas a través de montañas con caminos de tierra. Nunca lo había llevado a tasar, nunca había sentido la necesidad ni el motivo. Era una reliquia familiar, no un objeto de mercado. Su valor para mí era el de la continuidad, el de las manos que lo habían usado antes que las mías y de las que quizás lo usarían después. Pero esa noche, sosteniendo el metal frío en mi palma mientras el cuarto de costura olía a tela caliente y a motor apagado, mientras la aguja de la Singer seguía detenida en medio de aquella costura de seda azul que no había podido terminar, decidí que era momento de saber exactamente qué era lo que el desdén de mi hijo había rozado con sus dedos indiferentes cuando tiró el enchufe al suelo. Rodrigo regresó a vivir a mi casa hace 2 años, después de que su empresa de importaciones quebrara por deudas que él mismo había acumulado con una frivolidad que me dejaba sin palabras cada vez que pensaba en ello. Llegó con 4 maletas enormes de color negro,
una deuda con el banco que prefería no cuantificar en voz alta, un ordenador portátil último modelo y una actitud de ejecutivo en vacaciones forzadas que nunca terminó de quitarse, aunque los meses fueron pasando y la situación no mejoraba. Yo lo recibí porque una madre siempre tiene la puerta abierta para sus hijos, independientemente de la edad que tengan y de los errores que hayan cometido. Error mío, podría decir. O quizás no. Quizás era necesario que todo esto sucediera exactamente como sucedió, con esta secuencia específica de eventos, para que yo llegara a donde estoy ahora. Al principio la invasión fue sutil, casi imperceptible, de la manera en que lo son todas las invasiones que terminan siendo devastadoras. Rodrigo empezó a reorganizar mis espacios sin pedirme permiso, con esa seguridad de quien asume que sus criterios son superiores a los de la persona que ha vivido en ese lugar durante décadas. Quitó las macetas del corredor de la entrada porque le parecían anticuadas y le quitaban luminosidad al espacio. Cambió la disposición de los muebles de la sala porque la que yo tenía desde hacía 30 años, según él, no aprovechaba bien la luz natural que entraba por la ventana del oeste. Se instaló en el cuarto más grande de la planta baja, el que había sido el estudio de su padre y donde todavía están los libros de su padre y el escritorio de su padre y la fotografía de su padre, y lo convirtió en una especie de oficina virtual con pantallas de distintos tamaños y cables por todas partes y una silla ergonómica de respaldo altísimo que chirriaba cada vez que se movía. La otra mitad del garaje donde yo guardaba mi taller portátil de verano cuando el calor de agosto hacía imposible coser en el cuarto cerrado, y las cajas de telas catalogadas por tipo y color y peso, y las herramientas de jardinería de mi difunto esposo, que yo nunca he podido tirar porque me parecería tirar un pedazo de él, quedó bloqueada bajo llave con un candado nuevo que Rodrigo compró sin decirme nada y colgó en el pestillo de la puerta interna como si fuera cosa suya. Yo guardé silencio, porque el silencio es el idioma de las mujeres que han aprendido a medir sus palabras, a guardarlas para cuando realmente importan, a no gastarlas en batallas pequeñas cuando la guerra real está todavía por definirse. Pero esa tarde del martes, cuando Rodrigo arrancó el enchufe de mi máquina con esa frialdad de quien apaga un aparato viejo e inútil, cuando el dedal de plata de 4 generaciones cayó al suelo porque el golpe de la puerta sacudió el cuarto entero, algo se movió dentro de mí. Algo profundo, antiguo y con filo, como una herramienta de costura que ha estado guardada mucho tiempo y que cuando finalmente sale a la luz, sigue siendo exactamente tan precisa como el primer día. Me levanté de la silla de costura. Recogí el dedal de plata del suelo con las manos que durante 38 años aprendieron a no temblar. Lo sostuve, lo observé y tomé una decisión. Al día siguiente me desperté antes del amanecer, cuando el cielo todavía tenía ese color gris azulado de las horas que pertenecen a la noche, pero que ya saben que el día viene en camino. El silencio de la casa a esa hora era completo y absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de algún pájaro madrugador en el jardín y por el crujido mínimo de la madera de las escaleras cuando bajé a prepararme el té. Herví el agua con cuidado de no hacer ruido. Me senté en la cocina con mi taza entre las manos, mirando por la ventana cómo el jardín iba tomando forma lentamente mientras la oscuridad cedía. Me vestí con la blusa gris perla que solo uso para ocasiones que requieren seriedad. No la de ir al médico, que es más informal, la que usaba para las reuniones con los clientes importantes del taller, cuando había que negociar precios o plazos y era necesario que la ropa también comunicara que la persona que tenías enfrente sabía lo que valía. Me recogí el cabello blanco en un chiñón apretado en la nuca, como lo llevo desde que tenía 40 años, y decidí que el cabello suelto me quitaba tiempo por las mañanas y me lo dejaba en la cara cuando cosía. Me puse los zapatos de calle, los de tacón bajo y punta redondeada que compré hace 6 años y que todavía están perfectos porque los cuido con pasta de lustre los domingos por la noche. Tomé mi bolso de piel café, ese que compré con el primer sueldo que cobré como jefa de taller, el mes que cumplí 43 años y el encargado me subió de categoría después de 20 años de trabajo sin una sola falta injustificada. Guardé el dedal envuelto en un pañuelo de lino blanco que planché la noche anterior. Caminé hasta la parada del tranvía con la espalda recta. En el pueblo hay un anticuario llamado Don Aurelio.
Tiene 82 años, trabajó toda su vida con una lupa de cirujano y tiene la reputación bien ganada a lo largo de décadas de ser incapaz de mentir sobre el valor real de las cosas. A don Aurelio no se le puede traer bisutería diciéndole que es oro y que te lo certifique. Lo sabe todo. Tiene en la cabeza un catálogo de materiales, épocas, estilos y marcas de artesanos que ningún libro puede reemplazar, porque es el tipo de conocimiento que solo se construye con los años y con las manos, tocando piezas, comparando, equivocándose a veces y aprendiendo de esos errores con una paciencia que la juventud no tiene. Lo conozco desde hace 30 años porque su esposa, la señora Amparo, fue clienta mía durante toda la vida. Le cosí los vestidos de las fiestas, la ropa de diario, incluso el traje con el que la enterraron hace 8 años, que fue la última prenda que hice para ella y que me costó más trabajo que ninguna otra, no por la complejidad del corte, sino por el peso de lo que significaba. Cuando empujé la puerta de su local, que tiene una campanilla de bronce en el marco superior que suena con un tono agudo y antiguo, cada vez que alguien entra, el olor me recibió como siempre. Naftalina, polvo de siglos, barniz de muebles viejos y algo más difícil de identificar. Ese aroma específico que tienen los lugares donde se acumulan objetos con historia, como si el tiempo mismo tuviera un olor propio. Don Aurelio estaba inclinado sobre una bandeja de monedas que examinaba con una lupa de mango de madera. Levantó la vista cuando escuchó la campanilla, me reconoció de inmediato a pesar de los años y se puso de pie con la lentitud de quien ya no le debe ninguna prisa al tiempo, porque ha aprendido que la prisa rara vez mejora el resultado de las cosas. ¡Remedios! ¡Qué sorpresa tan agradable!, dijo ajustándose los anteojos de armazón de alambre sobre el puente de la nariz. ¿Qué te trae por aquí tan temprano con esa cara de general en campaña? No me anduve con rodeos. Abrí el bolso, saqué el pañuelo de lino, lo desdoblé con cuidado sobre el mostrador de cristal y dejé el dedal sobre la superficie. El metal hizo un sonido casi imperceptible al posarse sobre el vidrio, como una moneda pequeña que cae de poca altura. «Necesito que me digas qué es esto, Aurelio», le dije mirándolo directamente. Con toda la honestidad del mundo. Sin rodeos de viejo amigo y sin consideraciones de precio para arriba ni para abajo. Solo la verdad. El anciano me miró un momento, luego miró el dedal. Sus cejas blancas y pobladas como matorrales en invierno se elevaron de manera involuntaria desde el primer instante, lo cual ya me dijo algo antes de que abriera la boca. Lo tomó con 2 dedos. Lo sostuvo bajo la lámpara de cuello de cisne que tenía sobre el mostrador. Una lámpara de luz fría que iluminaba los objetos con una claridad casi clínica. Se colocó la lupa de joyero en el ojo derecho, con el gesto automático de quien ha repetido ese movimiento 100.000 veces, y empezó a examinar la pieza con esa concentración absoluta que tienen los viejos maestros, que no hablan mientras trabajan, que no explican lo que van viendo, que van solos por el camino de su análisis y solo al final comparten las conclusiones. Sacó una lupa de mayor aumento. La sustituyó por la primera y examinó el borde inferior con detalle. Sacó un instrumento pequeño de metal que reconocí como un densímetro portátil. Sacó un frasco de líquido transparente, aplicó una gota microscópica en el borde inferior usando un palillo de madera muy fino y observó la reacción del metal durante unos segundos con la atención de un médico frente a una biopsia. Luego sacó una pequeña balanza digital que parecía completamente fuera de lugar entre todos los objetos antiguos del local, pero que evidentemente era una herramienta de trabajo habitual para él, y pesó el dedal con precisión. Fueron 12 minutos de silencio absoluto, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj de caja que colgaba de la pared del fondo. Un reloj de madera oscura, con pesas de bronce, que marcaba las horas con una regularidad que parecía respiración. Finalmente don Aurelio se quitó la lupa. Se incorporó muy despacio, con ese movimiento cuidadoso de las personas mayores cuya espalda tiene memoria de todos los años que se han inclinado sobre superficies de trabajo. Me miró. Su rostro había perdido completamente la expresión amable y cotidiana de saludo que tenía cuando entré. En su lugar había algo que no le había visto nunca en 30 años de conocernos, a pesar de haberlo visto en situaciones diversas. Era una expresión entre el asombro genuino
y algo parecido al respeto reverencial, el tipo de respeto que solo aparece cuando alguien ve algo que excede sus expectativas de manera considerable. Remedios, me dijo bajando la voz un tono, como si lo que iba a decir requiriera una discreción que el espacio abierto del local no garantizaba por completo. ¿Sabes de dónde viene esto exactamente? Le conté lo que mi abuela Pilar me había dicho aquel día de mi cumpleaños número 15, con ella sentada frente a mí en la mesa del comedor y yo sosteniendo la caja de cedro en las manos sin abrirla todavía. Le conté el viaje desde Castilla, el barco de vapor que tardó 22 días, el forro de la falda, las 2 guerras y la hambruna, y las 3 mudanzas a través de montañas. Don Aurelio escuchó sin interrumpir. Asintió despacio con la cabeza, de esa manera específica en que asiente la gente cuando los datos que van recibiendo confirman una hipótesis que ya estaban construyendo. La plata es colonial, me dijo, pero no es plata de joyería comercial, Remedios. No es el tipo de plata que se usaba para hacer adornos de mesa o cubiertos de familias acomodadas. La aleación es específica de los talleres peninsulares del siglo XVIII, con una composición que se usaba para objetos de uso cotidiano que necesitaban resistencia además de valor. Lo que me hace pensar que no fue fabricado aquí, en este continente, sino traído desde Europa. El grabado de la guirnalda en el borde, ese que apenas se distingue porque los años han suavizado el relieve, no es un adorno decorativo elegido por gusto estético. Es una marca de artesano, un sello de identificación que los plateros peninsulares de ese periodo usaban para firmar su trabajo de la misma manera en que los pintores firman sus cuadros. He visto ese tipo de marca en piezas de museo, Remedios, en colecciones privadas de los que tienen dinero para comprar historia, en subastas de casas especializadas en arte colonial. Me quedé quieta. Mi respiración era lenta y controlada. ¿Y el valor?, pregunté. Con la misma voz que usaba en el taller cuando necesitaba un número concreto del proveedor y no una descripción de las virtudes del tejido. Aurelio tomó un bloc de papel amarillento que tenía junto a la lámpara, uno de esos blocs de notas de contabilidad con renglones estrechos que ya casi nadie usa. Escribió un número con su pluma fuente de punta gruesa. Lo deslizó hacia mí por encima del cristal del mostrador. Miré la cifra. Parpadeé 2 veces. La cantidad era suficiente para vivir 8 años sin trabajar un solo día si uno no tiene pretensiones de lujo. Era suficiente para pagar la educación universitaria completa de 2 personas en una institución de prestigio. Era suficiente para comprar el apartamento nuevo del centro de la ciudad, donde Rodrigo siempre decía en sus mejores épocas que quería vivir algún día, cuando su empresa creciera lo suficiente para permitírselo. Mi hijo había arrancado el enchufe de mi máquina de coser a 20 centímetros de esa fortuna. Había pasado 2 años viviendo en la misma casa que ese objeto, pasando junto a mi cuarto de costura cientos de veces sin molestarse jamás en preguntar qué había sobre mi mesa de trabajo. Había mirado el dedal de plata colonial del siglo XVIII como mira la gente los objetos de los viejos, con esa mezcla de indiferencia y ligero desdén que reservamos para las cosas que no entendemos y que por ese mismo motivo decidimos que no tienen importancia. «Quiero un avalúo formal, Aurelio», le dije guardando el papel doblado en 2 con cuidado extremo dentro del compartimento interior de mi bolso. «Con tu sello, con tu membrete profesional y con tu firma. Certificado. Y esto queda entre tú y yo de manera absoluta. No quiero que nadie en este pueblo sepa que estuve aquí hoy ni lo que me dijiste. ¿Entendido?» El anciano asintió sin hacer preguntas impertinentes. Tenía suficiente experiencia con las personas para saber cuándo hay cosas detrás de las palabras que no se dicen en voz alta, pero que son la parte más importante de la conversación. Tardó 40 minutos en redactar el documento en su máquina eléctrica de los años 80, una máquina con las teclas desgastadas y el papel guía un poco torcido, que sin embargo producía una tipografía perfectamente legible. Sellarlo con su sello de caucho verde y tinta negra. Meterlo en un sobre de papel manila resistente, del tipo que aguanta el tiempo y la humedad sin deformarse. Le pagué sus honorarios. Guardé el sobre en el fondo de mi bolso, debajo de mi monedero y mi libreta de apuntes y el paquete de pañuelos de papel que siempre llevo. Envolví el dedal de nuevo en el pañuelo de lino con el mismo cuidado con el que se envuelve algo sagrado, y salí a la calle.
El sol de media mañana me golpeó el rostro con esa energía tibia de los días de primavera que todavía no han decidido del todo si quieren ser fríos o cálidos. Me detuve un momento en la acera, con los ojos entornados, respirando el aire fresco que olía a pan recién horneado de la panadería que estaba 2 locales más adelante. Luego empecé a caminar, no hacia la parada del tranvía, hacia el banco donde tenía mi cuenta de pensión. Fui directamente a hablar con la señorita Dolores, la encargada del área de cajas de seguridad, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido y una manera de hablar pausada y precisa que me había inspirado confianza desde la primera vez que la traté. La conozco porque su madre, la señora Virtudes, fue clienta mía durante 20 años y murió hace 4 con un vestido mío puesto. Cuando la señorita Dolores me vio entrar, me saludó con la deferencia tranquila de quien reconoce a alguien del pasado familiar y aprecia el vínculo aunque no lo exprese demasiado. En menos de media hora, había alquilado una caja de seguridad pequeña, del tamaño suficiente para lo que necesitaba, ni más ni menos. Había depositado el dedal envuelto en su pañuelo de lino junto con el avalúo original de don Aurelio dentro de la caja de metal gris. Había firmado los papeles y me había guardado la única llave en el compartimento oculto que tiene mi monedero viejo, ese que parece ordinario por fuera, de piel café sin adornos, pero que tiene un bolsillo interior con cierre de presión que mi difunto esposo mandó a hacer especialmente para mí hace 30 años, cuando yo empecé a manejar dinero de la empresa del taller y él dijo que necesitaba un lugar seguro para los cheques y los recibos de los clientes. Rodrigo nunca ha notado ese bolsillo, porque Rodrigo nunca mira las cosas con suficiente atención como para ver lo que no está en la superficie. Nadie más que yo tenía acceso a esa caja. Salí del banco. La calle estaba animada con el movimiento de media mañana, los comerciantes atendiendo a sus primeros clientes del día, las madres con los niños pequeños que todavía no van a la escuela, los ancianos sentados en las bancas de la plaza, tomando el sol con esa parsimonia de quien ha aprendido que el sol es un lujo que hay que aprovechar despacio. Me senté en una de esas bancas de hierro forjado con el respaldo en forma de hojas estilizadas. Puse el bolso sobre mis rodillas. Crucé las manos encima y me quedé allí durante un buen rato, mirando el movimiento de la plaza, escuchando los pichones arrullando en las cornisas y el ruido lejano del tráfico de la avenida principal. Era hora de hacer inventario, no de los objetos, de mí misma. Durante 38 años en el taller textil, mi trabajo no fue solo coser, fue administrar, planificar, negociar, resolver y anticipar. Fui jefa de taller durante los últimos 20 de esos 38 años. Coordinaba a 16 trabajadoras de distintas edades y características, manejaba los pedidos de los clientes y los plazos de entrega con una precisión que no admitía excusas. Negociaba con los proveedores de tela y de materiales los precios y las condiciones de pago, resolvía los conflictos internos entre las trabajadoras con la rapidez y la imparcialidad necesarias para que la producción no se detuviera, y llevaba las cuentas con una exactitud que el contador de la empresa me reconoció más de una vez, diciendo que era una pena que yo no hubiera estudiado contabilidad, porque habría sido una profesional excepcional. Aprendí que la autoridad real no se declama ni se exige a gritos. Se ejerce con la consistencia de quien sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. Aprendí que las personas que gritan más fuerte son casi siempre las que tienen menos poder real, porque el poder real no necesita elevar la voz para hacerse notar. Aprendí que el silencio, usado en el momento preciso y con la intención correcta, es una herramienta de una eficacia que muy poca gente comprende, porque la mayoría asocia el silencio con la rendición, cuando en realidad puede ser la posición de mayor fuerza que existe. Rodrigo había heredado el talento innato de su padre para los números y para convencer a la gente con las palabras. Pero no había heredado la disciplina de su padre para sostener el trabajo cuando se vuelve difícil, ni la humildad de su padre para escuchar a quienes saben más que uno en las cosas que uno no domina. Su empresa quebró porque gastaba sistemáticamente más de lo que producía, porque tomaba decisiones de expansión sin el respaldo financiero necesario para sostenerlas, y porque cuando sus propios empleados y sus propios contadores le advertían de los problemas que se acumulaban, él los escuchaba con esa sonrisa de quien ya ha decidido y no necesita que nadie le confirme lo que piensa. Cuando fracasó,
Necesitó encontrar a alguien sobre quien ejercer la autoridad que había perdido. Necesitaba sentirse capaz de imponer su criterio en algún espacio. Necesitaba que alguien lo obedeciera. Necesitaba recuperar la sensación de que él mandaba y que su manera de ver las cosas era la correcta, aunque los hechos dijeran lo contrario. Y yo era el blanco perfecto para ese ejercicio. La madre viuda con 74 años, que cosía en silencio en su cuarto y no reclamaba espacio ni derechos en voz alta, se equivocó de blanco. Mis recursos eran claros. La casa era mía, escriturada a mi nombre desde el día en que mi esposo y yo la pagamos completamente hace 22 años con el último plazo de la hipoteca, un día que los dos celebramos con una cena modesta en el comedor de casa porque no éramos gente de restaurantes caros y porque la alegría real no necesita escenarios elaborados. Los títulos originales estaban en una caja de metal debajo de mi cama, junto con los documentos del seguro de vida, los certificados de defunción y matrimonio, y todos los papeles importantes que una persona acumula a lo largo de una vida. Rodrigo no aportaba para ninguna hipoteca porque no había hipoteca. Pagaba el gas y una parte del supermercado, y el resto de su sueldo mensual, que no era pequeño, desaparecía en gastos que él nunca me explicaba y que yo había dejado de preguntar, porque las respuestas siempre eran vagas y me dejaban con más preguntas que antes. Mi pensión de modista era modesta, pero suficiente para cubrir mis necesidades sin depender de un solo centavo ajeno. Había aprendido a vivir dentro de mis posibilidades desde joven, y eso me había dado una libertad que el dinero por sí solo no garantiza. Mi mente era tan lúcida y tan precisa como siempre, quizás más, porque los años añaden capas de experiencia que la juventud confunde con lentitud, pero que en realidad son profundidad. Y ahora tenía un sobre Manila en el fondo de una caja de seguridad bancaria que convertía un objeto que mi hijo consideraba parte del mobiliario invisible de una anciana en la pieza más valiosa que había cruzado el umbral de esta casa en toda su historia. El dedal era mi cuarta carta, y las cartas las jugaría yo, a mi ritmo, en el momento que yo eligiera. Esa misma tarde, cuando regresé a casa pasando por el mercado para comprar lo que necesitaba para mi cena, empecé el primer movimiento. No de manera ruidosa, no con anuncio previo, con la precisión silenciosa y quirúrgica de quien ha pasado décadas midiendo centímetros y sabiendo que 1 milímetro de diferencia puede arruinar una costura perfecta. Rodrigo había ocupado la mitad de mi garaje con su candado nuevo hacía 3 meses, un sábado por la mañana mientras yo estaba en el mercado, sin decirme nada, sin pedirme permiso, sin siquiera mencionarlo después. Simplemente había aparecido el candado en el pestillo de la puerta interna del garaje, como si fuera algo natural y evidente. Yo había callado. Guardé el silencio de quien todavía está observando, todavía está midiendo, todavía está decidiendo cuándo y cómo va a actuar. Fui a la ferretería de la esquina, la del señor Benigno, que lleva 40 años en el mismo local y que me conoce porque le cosí a su señora durante mucho tiempo. Compré una cizalla de mango rojo con las mandíbulas de acero endurecido que cortan cualquier candado del mercado doméstico en menos de 10 segundos. Me la cobró sin hacer preguntas porque es un hombre discreto y porque en 40 años de ferretería ha aprendido que la gente que compra herramientas tiene sus razones. Volví a casa, fui al garaje, puse la cizalla en el candado de Rodrigo y lo corté con un movimiento limpio y firme. El metal cayó al suelo con un golpe seco. Abrí la puerta, entré. Tomé mis cajas de telas una por una y las subí a mi cuarto de costura, haciendo los viajes que fueron necesarios hasta que no quedó ninguna. Tomé el taller portátil de verano, el caballete plegable y las herramientas de jardinería de mi difunto esposo y los organicé en el espacio que me correspondía. Luego cerré con mi propio candado uno de doble vuelta que compré de paso en la misma ferretería antes de volver y que requiere una llave de patrón específico que no se puede copiar fácilmente. La llave fue a parar al mismo monedero, al mismo compartimento oculto. Luego fui a la cocina. La nevera grande que Rodrigo había comprado hacía 6 meses sin pedir mi opinión, reemplazando la mía que según él era obsoleta aunque funcionaba perfectamente, estaba contra la pared del fondo donde siempre había estado mi nevera. Desconecté el cable de la pared, empujé la nevera de Rodrigo hacia el pasillo de servicio con esfuerzo y determinación, centímetro a centímetro, sin prisa pero sin pausa,
usando las técnicas que había aprendido en el taller para mover maquinaria pesada con el cuerpo en posición correcta para no lesionarse la espalda. La dejé allí, en el pasillo, apagada. Luego arrastré mi nevera de vuelta a su lugar original, la conecté y la escuché arrancar con ese zumbido familiar y reconfortante de siempre. Esa noche no preparé la cena para dos. Me hice un plato de sopa de fideos con verduras del jardín, una rebanada de pan con aceite de oliva y una fruta de postre. Me senté en la cabecera de la mesa del comedor, que era mi lugar de siempre antes de que Rodrigo llegara y empezara a ocupar esa silla como si fuera la suya. Puse la servilleta de tela sobre mis rodillas. Comí despacio, saboreando cada cucharada, escuchando el silencio de la casa que a esa hora, con la luz del comedor encendida y la oscuridad afuera, tenía una calidad específica de recogimiento que hacía mucho no sentía. Cuando Rodrigo llegó pasadas las 9:30, oliendo a la colonia cara que usaba en las reuniones, aunque fueran virtuales, se detuvo en seco frente al pasillo de servicio al ver su nevera nueva varada allí como un barco encallado en un banco de arena. La miró durante unos segundos con una expresión de genuina confusión, como si no terminara de procesar lo que estaba viendo. Luego entró a la cocina y vio la mía de vuelta en su lugar contra la pared del fondo. Luego notó que la mesa no estaba puesta ni había olor a comida caliente en la cocina. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó desde el umbral de la cocina, con un tono que intentaba sonar calmado y razonable, pero que yo reconocí perfectamente. Era el tono de quien contiene una furia que todavía no sabe si puede permitirse expresar abiertamente, porque no está seguro de cuál es el terreno exacto que pisa. Estaba sentada en la mesa del comedor con mi cena a medio terminar, una sopa que todavía humeaba levemente. Lo miré con la misma serenidad con la que en el taller miraba a las trabajadoras que llegaban tarde por tercera vez en el mismo mes. La serenidad que no juzga, pero que tampoco ignora. «Tu nevera está en el pasillo porque no me pediste permiso para cambiar la mía», respondí con una voz completamente neutral, casi aburrida. «Y no hay cena porque a partir de hoy cocino para mí. Tú eres perfectamente capaz de cocinar para ti mismo». Tienes 51 años, Rodrigo. Es un buen momento para aprender. Rodrigo soltó una carcajada breve e incrédula, esa carcajada que usan los hombres acostumbrados a que se les ceda el terreno cuando sienten por primera vez que el terreno no cede. Se frotó la frente con el dorso de la mano, en ese gesto que hacía desde niño cuando algo lo superaba o lo frustraba. «Esto es por el enchufe de ayer, ¿verdad?», dijo. «Mamá, por favor, no puedo trabajar con ese ruido de motor antiguo durante 4 horas seguidas. Es una máquina vieja, hace un ruido de tractor. Si quieres te compro una nueva, eléctrica, moderna, silenciosa. Una de esas que tienen motor con amortiguación de sonido. Pero necesito concentración cuando tengo llamadas con clientes. No es una petición irrazonable». Me levanté despacio de la silla. Llevé mi plato al fregadero, lo lavé con agua caliente y jabón, lo enjuagué. Lo sequé con el paño de cocina. Lo guardé en el armario en su lugar exacto. Me quité el delantal de cocina, lo doblé, lo colgué en el gancho de la pared. Todo esto con una lentitud deliberada y metódica que lo dejó sin interlocutor durante casi 2 minutos completos, parado en el umbral de la cocina, sin saber si entrar o quedarse, sin saber si hablar o esperar. Cuando me di la vuelta para mirarlo, él todavía estaba en el umbral con la corbata aflojada y el saco colgando del brazo. «Rodrigo», le dije con una voz que era todo lo contrario al grito que quizás él esperaba. «Esa máquina de coser tiene 53 años. Con ella pagué tus útiles escolares durante 12 años de colegio. Con ella pagué tus zapatos de deporte y tus cuotas del equipo de fútbol y tu viaje de graduación y los primeros 6 meses de alquiler de la oficina de tu primera empresa cuando me pediste prestado sin decirme cuándo me lo ibas a devolver. No la voy a cambiar. Y no voy a seguir ajustando mi vida a tus horarios de videoconferencia. Esta es mi casa. Puedes quedarte en ella con respeto o puedes buscar un espacio donde el silencio te esté garantizado 24 horas. Buenas noches». Salí de la cocina antes de que pudiera responder. Esa noche dormí profundamente, sin despertarme en toda la noche. Los días siguientes fueron una obra de teatro silenciosa en la que yo era la única que sabía el argumento completo. Rodrigo intentó ignorarme con una frialdad calculada,
circulando por los espacios de la casa sin mirarme a los ojos, respondiendo a mis saludos con monosílabos, comiendo comida para llevar que pedía por el teléfono y cuyas cajas de cartón dejaba sobre la encimera de la cocina, con la expectativa evidente de que yo las retiraría como hacía siempre. Yo tomaba las cajas al cabo de unas horas, cuando ya estaban vacías y la comida se había secado dentro, y las dejaba ordenadamente frente a la puerta de su cuarto, apiladas con precisión, con las tapas cerradas y los bordes alineados. Las encontraba por la mañana cuando salía a trabajar y las bajaba él mismo al cubo de reciclaje en silencio, sin comentar nada, porque comentar algo habría requerido establecer un diálogo, y el diálogo habría requerido reconocer que yo existía como interlocutora válida, lo cual contradecía su estrategia de ignorancia selectiva. El jueves de esa semana llamé a la doctora Fernanda, la hija de mi amiga Carmen, que ejerce como abogada especialista en Derecho Civil y Sucesiones en el municipio vecino, a unos 40 minutos en autobús. La conozco desde que tenía 4 años. Le cosí el vestido de su primera comunión con encaje de bolillo que tardé 3 semanas en terminar. Le cosí el traje de graduación universitaria, azul marino con botones dorados, que ella eligió con el criterio impecable que ya tenía entonces. Cuando le dije que necesitaba hablar de un asunto legal urgente y de carácter delicado que requería absoluta discreción, me dijo sin vacilar que vendría el viernes por la tarde. Llegó puntual, con un maletín gris de cuero pulido y un cuaderno de tapas negras. La hice pasar al comedor. Le serví un té de manzanilla con una pizca de miel porque sé qué es lo que toma y puse sobre la mesa los títulos de propiedad de la casa envueltos en su carpeta de plástico transparente. Le expliqué la situación con la misma claridad y la misma economía de palabras con la que en el taller le explicaba a las trabajadoras nuevas cómo hacer una costura doble que no se deshilachara con el uso. «Quiero proteger esta casa, Fernanda», le dije. «No quiero que cuando yo muera haya un proceso de herencia que Rodrigo pueda usar para hacer lo que le dé la gana con ella. Y tampoco quiero que mientras yo viva haya ninguna posibilidad de que él pueda argumentar que tiene algún tipo de derecho sobre este inmueble. Quiero tomar una decisión ahora, en vida, cuando mi mente está perfectamente clara y mis manos no tiemblan al firmar». La abogada asintió con la cabeza, tomó notas en su cuaderno negro con una letra pequeña y precisa, y luego me explicó las opciones disponibles con una paciencia admirable, usando un lenguaje que combinaba la precisión técnica con la claridad suficiente para que yo entendiera cada implicación de cada alternativa. Hay una figura legal que se llama donación de nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio, me explicó. La mecánica es la siguiente. Usted dona la propiedad ahora, en este momento, a la entidad o persona que usted elija, pero se reserva expresamente el usufructo vitalicio, que es el derecho de usar y disfrutar del bien hasta el día de su muerte. La casa deja de pertenecer a su patrimonio en términos de propiedad registral, lo cual significa que no forma parte de ninguna herencia cuando usted fallezca. Rodrigo, como heredero legal, no podría impugnarla ni reclamarla, porque legalmente la casa ya tendría otro propietario cuando usted muera. Y mientras usted viva, nadie, absolutamente nadie, puede pedirle que abandone la propiedad, ni puede tomar ninguna decisión sobre ella sin su consentimiento explícito. Me quedé un momento en silencio, dejando que todos los ángulos de lo que acababa de escuchar se asentaran en mi cabeza con la claridad necesaria. «¿Y a quién se la dono?», pregunté finalmente. La abogada esperó con la pluma apoyada sobre el cuaderno abierto. Pensé durante unos segundos. Aunque en realidad había estado pensando en eso desde que estaba sentada en la banca de la plaza el martes por la mañana, con el bolso sobre las rodillas y los pichones arrullando en las cornisas. «El hogar para mujeres trabajadoras de la ciudad», le dije. «Llevan más de 40 años ayudando a costureras, bordadoras, trabajadoras de talleres textiles y fábricas de confección que se quedan sin empleo por cierre de empresa o sin familia que las sostenga cuando la salud falla o sin un techo donde estar cuando la vida las deja solas. Mi esposo y yo donamos máquinas de coser y materiales al hogar hace muchos años, cuando todavía teníamos el taller. Es una causa que conozco de cerca, en cuyo trabajo confío completamente y que merece mucho más apoyo del que recibe». Fernanda sonrió con una calidez genuina que intentó disimular por profesionalidad, porque era una reunión de trabajo y no una visita de amigas,
aunque somos las dos cosas al mismo tiempo. Es una decisión muy generosa, doña Remedios, dijo. No es generosidad en el sentido en que la gente suele usar esa palabra, la corregí suavemente. Es justicia. Es lo que me parece correcto hacer con lo que es mío, con lo que construí con mi trabajo y con el trabajo de mi esposo. Y también, para ser completamente honesta contigo, Fernanda, es lo que me da la gana hacer con mis cosas mientras sigo siendo dueña de mis decisiones. La abogada cerró el cuaderno con una leve sonrisa que no intentó disimular del todo. Redactó el borrador esa misma tarde en mi mesa del comedor. Regresó el lunes siguiente con los documentos formales en orden, con los sellos y las referencias registrales y todas las formalidades que requiere un documento legal para tener validez plena. Los firmé con mi letra de siempre, esa caligrafía vertical y clara y firme que aprendí en la escuela de monjas del barrio cuando era niña y que nunca he perdido, aunque el resto del mundo haya cambiado a letra redondeada y digital. Estampé mi huella en los lugares indicados. Vi el sello notarial marcando el papel con ese ruido suave pero definitivo de algo que se sella y ya no se puede abrir de la misma manera. Sentí que algo terminaba y que algo mucho mejor comenzaba en su lugar. La copia certificada fue directamente a la caja de metal debajo de mi cama. Rodrigo no sabía nada. El sábado siguiente por la mañana estaba yo en el jardín trasero, podando la bugambilla que trepa por la pared de piedra del fondo y que si no se poda regularmente en esta época del año, termina cubriendo la ventana del cuarto del fondo y bloqueando la luz. Llevaba mis guantes de lona verde, el delantal de jardinería que me hice yo misma hace 20 años con una lona resistente, y las tijeras de podar que fueron de mi esposo y que sigo usando porque son de un acero que ya no se consigue fácilmente. El sol de la mañana era agradable sobre los hombros y el jardín olía a tierra húmeda de riego y a las flores del jazmín que habían abierto esa semana. Escuché voces en la sala a través de la ventana entreabierta. Eran voces de hombre. 2 voces. Una era la de Rodrigo. La otra tenía esa cadencia específica de los hombres de negocios que hablan con entusiasmo modulado, entusiasmo calculado para transmitir confianza sin parecer exagerado. La voz de alguien que está presentando algo y al mismo tiempo evaluando si el terreno es favorable. Me quité los guantes de jardinería con movimientos lentos. Los doblé. Los dejé sobre el borde de la jardinera de piedra. Entré a la casa por la puerta de la cocina que estaba abierta. Caminé por el corredor interior en silencio, con las zapatillas de suela de goma que no hacen ruido sobre el piso de baldosas. Me detuve justo antes del arco que daba a la sala de estar. El instinto de los 38 años de taller, la costumbre antigua de escuchar antes de intervenir, de entender primero lo que está pasando antes de mostrar tu posición. Se activó solo, sin que yo lo decidiera conscientemente. Había un hombre de unos 40 años junto a Rodrigo en el centro de la sala. Llevaba una corbata azul marino y un traje que le quedaba perfectamente, y tenía el maletín de cuero brillante de los profesionales que quieren proyectar éxito antes de abrir la boca. Miraba el techo, las ventanas, los muros, el suelo, con los ojos de quien está calculando metros cuadrados y posibilidades. Es una propiedad muy sólida, decía el hombre. Los cimientos son de primera. La distribución interior es funcional, aunque podría modernizarse. El jardín trasero tiene un potencial enorme para ampliar la edificación o para hacer una terraza cubierta que añada valor. La ubicación en esta calle, en este barrio, con el mercado inmobiliario como está ahora mismo, es inmejorable. Rodrigo caminaba de un lado al otro con una energía nerviosa que yo reconocí. Era la energía de un hombre que ha tomado ya una decisión y está en el proceso de ejecutarla, que necesita que alguien externo confirme que la dirección es la correcta. El único factor complicado es mi madre, dijo Rodrigo con esa manera específica de bajar la voz que la gente usa cuando habla de alguien que considera incapaz de entender la conversación aunque esté en el mismo edificio. Tiene 74 años. Lleva toda la vida en esta casa. No va a entender fácilmente que lo más sensato, para ella y para los dos, es vender y que ella se instale en un lugar adecuado para su edad. Hay residencias muy buenas ahora, con médicos, con enfermeras, con actividades. Ella estaría perfectamente cuidada y yo podría gestionar el capital de la venta de manera eficiente. El del maletín hizo un sonido comprensivo, el tipo de sonido que hacen los vendedores
cuando quieren transmitir que entienden las dificultades del cliente. Entiendo perfectamente la situación, dijo. No es fácil tomar este tipo de decisiones cuando hay un familiar de edad avanzada involucrado. ¿Está ella en condiciones de firmar documentos legales o habría que gestionar algún tipo de representación? Rodrigo vaciló. No mucho, solo lo suficiente para que yo notara que la pregunta lo ponía en un territorio que no tenía completamente estudiado. Tiene momentos, dijo su voz bajando otro tono. Esta semana tuvo episodios que me preocuparon. Desconectó la nevera nueva que compré, sin motivo aparente. Bloqueó el acceso al garaje que yo usaba para mi trabajo. Dejó de hacer la compra y de cocinar. Son señales, según lo que yo entiendo, de que empieza a tener dificultades para gestionar las cosas cotidianas de manera autónoma. Como hijo único, soy su único familiar directo y tengo la responsabilidad de actuar antes de que tome decisiones que no puede manejar adecuadamente. Un médico podría hacer una evaluación y emitir un informe. Con ese informe legalmente, yo tendría margen para asumir la gestión de sus bienes en su nombre. Sentí el mismo pinchazo de hielo en la base del cráneo que siente una persona cuando la confirmación de algo que temía llega finalmente en forma de palabras dichas en voz alta por quien tiene que decirlas. Mi hijo estaba dispuesto a conseguir un certificado médico de incapacidad para poder vender mi casa mientras yo vivía. No le bastaba esperar a que yo muriera y gestionar la herencia entonces. Quería ejecutarlo ahora, en vida, con la casa todavía habitada por mí. Quería declarar senil a la mujer que lo trajo al mundo, que lo crió, que pagó su educación con la máquina de coser que él había declarado intolerable, para llenarse los bolsillos con el producto de esa declaración. Di un paso al frente cruzando el arco de la sala. «Buenas tardes», dije. Los dos hombres se giraron. El del maletín compuso de manera automática e instantánea la sonrisa profesional de quien no esperaba audiencia adicional, pero sabe adaptarse. Extendió la mano con confianza. «Señora, qué gusto. Soy Gustavo, asesor inmobiliario. Rodrigo me había comentado que...» Ignoré su mano extendida. Lo miré de arriba a abajo con la cortesía glacial y precisa que las mujeres de mi generación dominamos sin esfuerzo, porque la hemos necesitado muchas veces, la que no es hostilidad abierta, sino simplemente una temperatura tan baja que obliga al interlocutor a reajustar su posición. Luego clavé mis ojos en Rodrigo. «Me temo que mi hijo se adelantó al invitarlo, señor Gustavo», dije sin apartar la vista de mi hijo ni un instante. «No hay ninguna propiedad en este edificio que esté disponible para ningún tipo de operación inmobiliaria». Rodrigo dio 2 pasos hacia mí. Su postura adoptó esa superioridad física que los hombres altos usan a veces para ganar terreno sin decir una sola palabra, inclinándose levemente hacia adelante, ensanchando los hombros, ocupando más espacio del que necesita. «Mamá, por favor. Gustavo es un profesional que vine a consultar para explorar opciones. Hay cosas que tú no manejas bien porque son muy técnicas, aspectos legales y financieros que requieren una visión más amplia. Déjame encargarme de esto. Siéntate, descansa. Tú no tienes que preocuparte por estos asuntos». Me quedé exactamente donde estaba. No di un paso atrás. No moví los brazos. No cambié la expresión del rostro. Dejé que terminara su frase sin interrumpirlo, porque cortar a alguien en mitad de la argumentación le da excusas y yo no necesitaba que él tuviera excusas. «Comprendo perfectamente los aspectos técnicos de la gestión patrimonial, Rodrigo», dije con la misma voz con la que le habría dicho que pasara la sal. Durante 20 años gestioné el taller textil más grande de la ciudad. Llevé las cuentas de una empresa con 16 empleados. Negocié contratos con proveedores nacionales e internacionales y administré el sueldo de todas esas personas sin cometer un solo error de cálculo que terminara en conflicto. Lo que también comprendo perfectamente, porque lo escuché muy claramente desde el pasillo, es que acabas de decirle a este señor que piensas buscar un médico que certifique que soy incapaz de gestionar mis propios bienes para poder vender esta casa. El silencio que siguió a esas palabras fue del tipo que ocupa el espacio físico de una habitación de manera tangible. El señor Gustavo tomó su maletín con un movimiento discreto y cuidadoso. Se aclaró la garganta una vez. «Creo que interrumpí en un mal momento», murmuró con la voz de quien solo quiere salir de un lugar con la menor cantidad de daño posible a su reputación profesional. «Rodrigo, te llamo durante la semana».
Señora, disculpe la molestia, que tenga una buena tarde. Salió con la velocidad controlada de quien quiere huir sin que se note que está huyendo. La puerta de la calle se cerró detrás de él con un clic amortiguado y definitivo. Rodrigo y yo nos quedamos solos. Nos miramos durante 30 segundos de silencio absoluto. Escuché el reloj del pasillo marcando los segundos con su tic-tac regular. Escuché un pájaro cantando en el jardín trasero. Escuché el sonido lejano de un automóvil pasando por la calle. «Todo esto es por la máquina de coser y por la nevera, ¿verdad?», dijo finalmente Rodrigo. Su voz había perdido la seguridad y tenía ahora una textura rugosa, como tejido que se ha lavado demasiadas veces y ha perdido la firmeza del hilo. «Estás molesta y exagerando la situación. Mamá, yo solo estaba explorando opciones para el futuro de los dos. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. Hay que pensar en esto de manera práctica. Espera aquí, Rodrigo», le dije. Subí las escaleras. Fui a mi cuarto. Me arrodillé junto a la cama con el cuidado que exigen mis rodillas. Saqué la caja de metal. La abrí con su llave pequeña. Tomé la carpeta de plástico transparente que contenía la escritura de donación certificada, y debajo de ella, en el sobre manila de don Aurelio, el avalúo con su sello verde. Bajé al comedor. Puse la carpeta sobre la mesa de cristal con un golpe seco y controlado. El sonido del papel y el cartón sobre el cristal resonó en el silencio de la sala. «Lee esto», le dije señalando el documento superior. Se acercó con la desgana de quien espera que lo que va a leer sea un documento menor, una factura o un seguro, o algo que podrá desestimar con facilidad. Tomó los papeles. Sus ojos empezaron a recorrer las líneas. Vi el instante exacto a mitad de la primera página en que el texto registró en su cerebro con la fuerza de algo inesperado. Las cejas se juntaron primero, luego se separaron. La boca se entreabrió ligeramente, perdiendo la tensión defensiva que había mantenido hasta ese momento. Siguió leyendo. Las páginas temblaban levemente entre sus manos, un temblor pequeño pero visible. «¿Qué es esto?», dijo finalmente con la voz de quien ha recibido un golpe que no vio venir, aunque debería haberlo visto. «Es la escritura de donación de la nuda propiedad de esta casa, Rodrigo», le respondí con la serenidad absoluta de quien ha tenido tiempo de procesar todas las implicaciones de lo que está diciendo. «La firmé ante notario la semana pasada. Esta casa le pertenece ahora al Hogar para Mujeres Trabajadoras de la ciudad. Yo conservo el usufructo vitalicio, que es el derecho exclusivo e irrevocable de vivir y gestionar esta propiedad hasta el último día de mi vida. Nadie puede pedirme que me vaya, ningún juez, ningún médico, ningún hijo. Y tú, Rodrigo, no tienes herencia sobre estos ladrillos. No hay nada que esperar, nada que gestionar, nada que vender. Ya no». Rodrigo bajó los papeles despacio. Su rostro tenía el color del yeso blanco, ese color específico que tienen las personas cuando la realidad aplasta una suposición que habían dado por sólida y que resulta ser humo. «Esto es imposible», murmuró. «Mamá, no puedes haber hecho esto. Esta casa la construyó papá. La construyeron los dos. Era el patrimonio familiar. Era mía». Lo corregí con una precisión quirúrgica. «Era nuestra mientras tu padre vivía. Y cuando murió pasó a ser exclusivamente mía porque así estaba escriturado y porque así lo decidimos juntos hace 22 años, cuando pagamos el último plazo. Era mía y podía hacer con ella exactamente lo que me pareciera correcto. Y esto es lo que me pareció correcto». Rodrigo se dejó caer pesadamente en el sillón más cercano, el de terciopelo azul oscuro, que había sido el sillón preferido de su padre. Apoyó los codos en las rodillas. Se cubrió la cara con las manos durante unos segundos. Cuando las bajó, sus ojos tenían una expresión que yo no le había visto en 2 años de convivencia, ni siquiera en los peores momentos del divorcio de su empresa, ni en los peores días de la quiebra. No era arrogancia calculada, no era furia gestionada, era el estupor genuino y descarnado de un hombre que acaba de comprender que perdió en el tablero que creía controlar. «Todo esto por el enchufe», dijo con un hilo de voz. Era el momento exacto. El hilo en mi mano, la corriente lista del otro lado. «No, Rodrigo», le respondí. «El enchufe fue solo el último centímetro de una distancia que llevabas 2 años construyendo. Pero ya que lo mencionas», tomé el sobre manila de don Aurelio de la carpeta y lo puse sobre la mesa de cristal directamente frente a él. «Abre ese sobre», le dije.
Lo miró sin entender qué tenía que ver ese sobre con la conversación. Lo tomó. Rompió el cierre. Sacó el documento membretado con el logo de la anticuaria y la pluma de don Aurelio. Sus ojos empezaron a leer las líneas mecanografiadas. Llegaron a la descripción técnica de la pieza. Llegaron al párrafo sobre la marca de artesano y la datación. Llegaron al número del avalúo en la parte inferior del documento. Se detuvieron. Pasaron 4 segundos. 5, 6, 7. Rodrigo levantó la vista muy despacio, como si cada centímetro de ese movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Me miró de una manera que no me había mirado nunca en 51 años de ser su madre. Era esa mezcla específica de incredulidad total y terror genuino que solo aparece cuando la realidad destruye una certeza que uno consideraba inamovible. ¿El dedal? Susurró con un hilo de voz que no se parecía en nada al tono de quien hace unos minutos hablaba de internarme en una residencia. ¿El dedal de plata de tu mesa de costura? El dedal de plata de mi mesa de costura, confirmé sin moverme. Rodrigo miró el papel de nuevo. Lo miró durante un tiempo largo. Lo bajó. Se puso de pie, dio 3 pasos hacia la ventana y se quedó mirando el jardín trasero de espaldas a mí, mirando la bugambilla roja que yo había estado podando cuando llegaron. El jardín que sus pies habían pisado cientos de veces en 2 años, sin que nunca le hubiera pasado por la cabeza preguntar por la historia de nada de lo que había en esa casa. ¿Dónde está ahora?, preguntó finalmente con la voz de quien ha aprendido de golpe a preguntar en lugar de decretar. En una caja de seguridad bancaria a la que solo yo tengo acceso, le respondí, con el avalúo original. Y no se va a vender. El dedal no se vende. Cuando yo considere que ha llegado el momento adecuado, lo donaré a un museo textil o a una colección pública donde cualquier persona pueda verlo, igual que hice con la casa. Rodrigo se dio la vuelta. Sus hombros estaban caídos con ese peso específico de la derrota que no tiene consuelo porque es completamente autoinfligida. La derrota que uno mismo construyó con sus propias manos, creyendo que estaba construyendo otra cosa. Mamá, con eso podría haber rehecho todo, dijo. Su voz era pequeña, casi irreconocible. Con eso podría haber pagado las deudas del banco. Podría haber empezado una empresa nueva desde cero, pero bien hecha esta vez. Podrías haberme dicho que existía. En algún momento de estos 2 años, podrías simplemente haberme dicho que había eso en tu mesa de costura. Me acerqué a él hasta quedar a 1 metro de distancia. Lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, le dije con una calma que no tenía ningún rastro de crueldad, pero tampoco ninguno de disculpa. Podría haberte dicho muchas cosas en estos 2 años. Podría haberte dicho que esta casa es mía, que mi cuarto de costura es mío, que mi máquina Singer, mi dedal de plata, mis telas y mis herramientas son mías, y que ninguna de esas cosas está a tu disposición solo porque vives bajo este techo. Podría haberte dicho que necesito que me pidas permiso antes de cambiar un candado o reorganizar un espacio o desconectar un aparato. Podría haberte dicho que tengo 74 años, pero que mi mente funciona perfectamente y que no necesito que nadie gestione mis bienes en mi nombre. Podría haber dicho todo eso hace 2 años. Pero tú llegaste aquí convencido de que ya sabías todo lo que había que saber sobre esta casa y sobre mí. Y la gente que cree que lo sabe todo rara vez tiene espacio para escuchar. Hubo un silencio largo. El reloj del pasillo dio las campanadas de la hora, 5 golpes suaves y secos. Mira, añadí cambiando levemente el tono, porque no soy una mujer que vive de los castigos eternos, sino de las consecuencias claras y de la posibilidad real del cambio cuando hay voluntad de cambiar. La dinámica de esta casa cambia a partir de hoy, de manera permanente y sin posibilidad de negociación posterior. Si quieres seguir viviendo aquí, pagarás una renta mensual equivalente exactamente a lo que pagarías por un apartamento de un dormitorio con baño en el barrio nuevo del otro lado de la avenida. Limpiarás lo que ensucies, incluyendo los espacios comunes que uses. Cocinarás tu propia comida y comprarás tus propios alimentos. Lavarás tu propia ropa. Y nunca más, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo que se te ocurra, entrarás a mi cuarto de costura sin tocar la puerta con los nudillos y esperar a que yo diga que puedes entrar. A la primera falta de respeto, al primer desplante, al primer grito,
Cambio la cerradura de la puerta principal esa misma tarde y tus maletas aparecerán en el pasillo exterior ordenadas y cerradas. ¿Quedó claro? Rodrigo permaneció quieto durante unos segundos que parecieron más largos de lo que fueron. Luego asintió con la cabeza. Un movimiento lento, sin palabras. El primer asentimiento genuino que le había visto en 2 años. Le di la espalda. Recogí mis guantes de jardinería de donde los había dejado al entrar. Caminé hacia la puerta de la cocina. Las semanas que siguieron fueron distintas de todas las maneras que importan. No perfectas, no calurosas, no todavía, pero distintas en la dirección correcta. Rodrigo empezó a pagar la renta los primeros días de cada mes. Un sobre cerrado sobre la mesa del comedor, con los billetes contados hasta el último centavo de la cifra acordada. Empezó a cocinar con la torpeza de quien lleva décadas sin hacerlo y que tiene que reaprender desde el principio las cosas más básicas, quemando el arroz los primeros días, poniendo demasiada sal en las sopas, olvidando revisar el punto de cocción de las carnes. Pero lo hacía, sin quejarse en voz alta. Empezó a lavar su ropa los domingos por la tarde, a llevar sus platos al fregadero en cuanto terminaba de comer, a limpiar la encimera de la cocina cuando la ensuciaba. Una mañana de miércoles, sin nada especial que justificara el momento, más que el hecho de que así son las cosas a veces, tocó la puerta de mi cuarto de costura con 2 golpes secos de los nudillos. «Adelante», dije sin levantar la vista del forro de seda azul que había retomado donde lo había dejado aquella tarde. Abrió la puerta con cuidado, se quedó en el umbral, miró la máquina Singer funcionando, la aguja moviéndose con ese ritmo regular y constante que es el sonido más familiar de mi vida, el sonido de trabajo hecho con precisión y paciencia. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «¿Sí? ¿Qué estás cosiendo?». Levanté la vista. Era la primera pregunta que me hacía sobre mi trabajo desde que había llegado 2 años atrás. No sobre el ruido del motor, no sobre cuándo iba a terminar, sobre el trabajo en sí. «Es el forro de un vestido de fiesta», le respondí, «para la hija de una clienta de 20 años. La boda es el mes que viene. La tela es seda natural con un hilado muy fino que requiere aguja específica y una tensión del hilo que hay que ajustar con bastante precisión o se frunce». Rodrigo miró la tela azul unos segundos con una atención que no había visto antes en sus ojos cuando miraba las cosas de esta casa. «Se tarda mucho en aprender a hacer eso bien», dijo. 38 años, le respondí, y todavía aprendo cosas. Rodrigo asintió en silencio. Cerró la puerta con cuidado, sin golpe. No fue una disculpa formal con las palabras correctas ordenadas en la secuencia apropiada. No fue una declaración de cambio ni una promesa de ser diferente. Fue una pregunta sobre lo que yo hacía. Y en 38 años de trabajo con personas en el taller, aprendí que las personas que empiezan a preguntar sobre lo que uno hace son personas que han empezado a ver a uno como alguien que tiene cosas que importan. Y ese es siempre el principio de algo mejor que lo que había antes. Una tarde de marzo fui al banco. Descendí con el empleado hasta la bóveda. Abrí la caja de seguridad con mi llave. Saqué la bolsa de terciopelo. Deslicé el dedal en mi palma. El metal seguía frío, con ese peso específico de las cosas sólidas y antiguas que no han sido hechas para ser ligeras, sino para durar. La guirnalda grabada en el borde, esa que ya casi no se veía, estaba allí como siempre. Como había estado allí antes de mí, en las manos de mi abuela Pilar, en las manos de su madre, en las manos de mi tatarabuela que lo cosió en el forro de su falda más gruesa para cruzar el océano sin perderlo. Pasé el pulgar por el metal. Rodrigo me había acusado en aquel primer enfrentamiento de la cocina de ser exageradamente sentimental con los objetos viejos, de no entender el valor práctico de las cosas, de aferrarme al pasado de una manera que impedía tomar decisiones racionales sobre el presente. El valor de este dedal no estaba en los miles de euros que dictaba el avalúo del anticuario, aunque esa cifra hubiera sido el instrumento que destruyó su certeza de que yo era una anciana indefensa sin recursos. El valor real de este dedal estaba en lo que representaba y en lo que había hecho posible. 4 generaciones de mujeres que no se rindieron. 4 generaciones de mujeres que trabajaron con las manos y con la cabeza y con la voluntad, que atravesaron océanos y guerras y hambres y pérdidas sin soltar lo que era suyo, que sabían exactamente lo que valían,
aunque nadie a su alrededor se molestara en preguntarlo. Lo guardé de nuevo en la bolsa de terciopelo. Lo deposité en la caja, cerré con la llave. Subí a la calle. El sol de la tarde iluminaba la plaza con esa luz dorada y larga que tienen las horas finales del día, cuando las sombras son largas y el aire empieza a enfriarse. Caminé por las aceras con la espalda recta y la cabeza en su lugar, que es mirando hacia adelante. El panadero me saludó desde el escaparate quitándose la gorra. La florista me ofreció una gardenia blanca que acepté y me puse en el ojal de la chaqueta. El señor de la ferretería, el señor Benigno, me saludó desde la puerta con una inclinación de cabeza que reconocí como el saludo específico de los hombres que respetan a alguien, pero no saben exactamente cómo expresarlo. Me crucé con el señor Gustavo, el asesor inmobiliario. Iba por la acera opuesta. Cuando me vio, bajó levemente la cabeza y aceleró el paso en la dirección contraria. No sentí nada parecido al rencor. En el taller aprendí que los tejidos mal hechos se deshacen solos con el uso. No hace falta tirar de ellos, solo hay que dejar que el tiempo haga lo que el tiempo hace con las cosas que no tienen solidez real. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suave los cristales de mi cuarto de costura, con ese sonido que es el sonido más doméstico y tranquilizador que conozco, encendí la Singer. El motor de 53 años arrancó con ese ronroneo grave y continuo y perfectamente regular que es el sonido de algo bien construido que funciona como debe funcionar. Puse la tela azul bajo la prensatela, bajé la aguja hasta el punto exacto donde había quedado detenida aquella tarde del martes. Empecé a coser. Desde el cuarto de abajo no hubo ningún de queja, solo el sonido de mi máquina trabajando en la oscuridad tranquila de la casa, cosiendo el hilo que une lo que fue con lo que todavía está por venir, con la paciencia infinita de las mujeres que saben que la costura más importante no es la que se ve por el lado de fuera, la que recibe los aplausos y los cumplidos, sino la que sostiene todo por el lado de adentro, la que trabaja en silencio y en invisibilidad para que todo lo demás se mantenga en su lugar, firme y exacto y duradero durante todos los años que tienen que durar.